el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. ¿Te gusta lo que hacemos? Ahora puedes apoyarnos de una forma diferente. Visita mi escaparate de TikTok Shop y descubre productos increíbles que ya están ayudando a miles. Cada compra que hagas desde ahí nos da un impulso directo para seguir creando más audioseries, más historias, más contenido. Para ti, tu apoyo no solo se escucha, también se ve. Encuentra el link en la descripción y haz parte de esta historia. Capítulo 1434. Un combate con un premio especial. Al principio, a muchos les pareció una pregunta extraña para que Samantha la hiciera en una reunión como esta. ¿Por qué alguien del grupo terrestre se interesaría por los líderes vampiro? Sin embargo, hubo otra mujer en la sala que entendió el motivo antes que los demás, y no pudo evitar reírse. ¿El 10º líder?, repitió Fex, visiblemente molesto. ¿Por qué querría saber sobre el 10º líder? Samantha, en lugar de responder, se puso de pie y comenzó a mirar hacia la otra mesa. Poco a poco, todos empezaron a recordar el combate que había tenido, el que terminó de una manera que nadie había olvidado. Samantha se había enfrentado al 10º líder en aquel duelo, ¿y quién podría olvidar el final? Yo soy el líder de la 10ª familia, admitió Vincent, poniéndose de pie. Samantha lo observó de arriba abajo. Vestía la misma ropa que su oponente de aquel día, la máscara cubriéndole el rostro. Como también ocultaba su boca, era difícil distinguir su apariencia real, pero sin duda se veía igual que el personaje del juego. Quería preguntarte. Samantha vaciló tragando saliva. ¿Por qué dijiste que te gustaba?
En la sala, algunos empezaban a sentir una incómoda vergüenza ajena y apartaron la mirada. ¡Qué chica tan valiente! ¿Pero tenía que hacerlo aquí, frente a todos? Zrenia Satsuki. Pues, obviamente porque eres una mujer hermosa, respondió Vincent con toda seguridad. Eres fuerte, tienes unas curvas increíbles, y tú... ¡No! El grito interrumpió la frase. Era Fex, que lo miraba como si hubiera perdido la cabeza. ¿Pero qué demonios estás diciendo?, le recriminó. Samantha giró la cabeza hacia él. Lo reconoció al instante. Era el primer vampiro que había conocido, pero no entendía por qué gritaba así. ¿Y ahora qué hago? Vincent está arruinando mi imagen. ¿Y si ella empieza a creer que fue él quien le confesó sus sentimientos? Pero si salgo ahora frente a todos, ¿será un problema? Mientras Fex se debatía en su dilema, una voz amiga se acercó a su lado. ¿Sabes? Después de que Isabela muriera y vi el mensaje que dejó, entendí algo. Nunca sabes lo que puede pasar, y podrías perder la oportunidad de decir lo que sientes. Así que, sinceramente, deberías decírselo ahora, susurró Diego. Además, recuerdo que me dijiste que solo aceptarías un consejo amoroso mío si llegaba a ser rey, pero si te da miedo, considéralo una orden. Las palabras de un rey y de su amigo. Eso bastó para que Fex se levantara de su asiento. No, Samantha. Es cierto que peleaste contra el 10º líder, confesó, mirándola fijamente. Pero la verdad es que era yo. Estaba haciéndome pasar por él en ese momento. Parte de él quería desviar la mirada por la vergüenza, pero ya que había dado ese paso, decidió sostener su mirada sin apartarse. ¿Qué demonios está pasando?, susurró Sonia a José. Siento que estoy viendo una telenovela. Samantha se cubrió la boca con la mano, sorprendida por la revelación. Entonces, ¿eras tú el que me dijo que creía estar enamorado de mí?, preguntó con cautela. Fex asintió. Los generales y algunos presentes comenzaron a vitorear. ¡Respóndele al chico valiente! Pero es un vampiro. ¿Puede una humana y un vampiro estar juntos? ¿Todavía piensas así? Estás atrapado en el pasado. ¿Atrapado en el pasado? Esto está ocurriendo demasiado rápido. Yo creo que... tal vez... balbuceó Samantha dudando. Pero antes de que pudiera añadir algo, un fuerte golpe retumbó en la sala. Un puño gigantesco había dejado una hendidura en la mesa. La imponente figura que lo había hecho se levantó lentamente y empezó a avanzar hacia Fex. Los que habían visto de lo que era capaz en el campo de batalla sabían que nadie querría interponerse en su camino. Parece que Patel tendrá la última palabra después de todo, comentó Ezra, divertido, detrás de su abanico. El jinete se detuvo frente al caballero real Fex, y éste, sabiendo quién estaba bajo aquella armadura y que acababa de insinuar que quería salir con su hija, comprendió que le tocaba enfrentarlo. «¿Esto, no quieres decir algo?», preguntó Fex. Diego sacó de las sombras un bolígrafo y un bloc de notas, y se lo entregó a Patel. A cambio recibió la preciada caja que el caballero llevaba consigo, algo que parecía costarle soltar. «La cuidaré bien», prometió Diego. Finalmente, Patel tomó el bolígrafo y escribió algo. Luego giró la hoja para mostrársela a Fex. «Si quieres a mí», Fex leyó, notando una palabra tachada junto a mujer. «Entonces tendrás que demostrar que puedes protegerla. Ganaste ese combate usando el cuerpo de otro. Ahora prueba que eres lo bastante fuerte para cuidarla tú solo, luchando contra mí y venciéndome». Al oírlo, varios tragaron saliva. E incluso los líderes vampiros sintieron lástima por él. El mítico Dullahan era más temible que cualquiera de ellos, y todos sabían que vencerlo sería casi imposible. «Yo acepto», respondió Fex con firmeza. «Tienes razón. Debo probar que puedo protegerla». La tensión creció. Todo indicaba que presenciarían otra batalla. «Un momento», interrumpió Samantha, poniéndose entre ambos y golpeándolos en la espinilla. «¿Qué creen que hacen, par de idiotas? ¿Acaso yo no tengo voz ni voto? No necesito que un desconocido invente reglas por mí. Puedo decidir por mí misma». Sus palabras resonaron en toda la sala. «Puedo querer a quien yo quiera y elegir con quién estar. Además», se volvió hacia Fex,
Ya arriesgaste tu vida para protegerme una vez, así que supongo que no me molestaría intentarlo. Una tímida sonrisa se dibujó en su rostro, escondida tras sus mejillas encendidas. Los presentes silbaron y aplaudieron. Tal vez era el inicio de un romance entre una humana y un vampiro. Tal vez no. El tiempo lo diría. La reunión continuó para definir las últimas tareas. Había que decidir quién se encargaría de los híbridos y coordinar cómo se mantendrían informados entre sí. Samuel tomó el mando de esos asuntos. Mientras tanto, Diego se acercó a una persona en particular, caminó hacia las mesas de la zona de los no rankeados y se detuvo frente a alguien. «¿Tú eres Cera, cierto?», preguntó Diego. «Vaya, el líder de la facción maldita y rey de los vampiros viene a saludarme», respondió Cera. «Parece que no fuiste tú con quien peleé en el juego. Tú y él se sienten diferentes. Supongo que será en otra ocasión cuando podamos enfrentarnos. ¿A qué debo el honor?». Diego miró alrededor. Los demás estaban ocupados en sus propias conversaciones. El tema que quería tratar no era para oídos ajenos, así que decidió ir al grano. Quiero hablarte de unas personas que tal vez conozcas. Me han dicho que podrías ser como ellas. ¿Te suena el nombre de una mujer llamada Bliss? Al oírlo, Cera arqueó una ceja. Claramente conocía a esa persona. ¿Y conoces a alguien llamado Ray?, preguntó Diego. Ray Talen. Cera se levantó de su asiento. Sabía que había algo especial en ti. ¿Por qué no hablamos mientras damos un paseo? Capítulo 1435. Un viejo enemigo. El laboratorio de la nave nodriza Dalki, ese lugar que llamaban hogar. Car había estado más activo que nunca desde que obtuvieron al dragón de la isla Valdés. Los clones de José Eno, junto con otros Dalki, trabajaban sin descanso en múltiples proyectos. Tras conseguir a la bestia de nivel demonio, se enfocaron en crear una nueva generación de Dalki. El proceso estaba parcialmente documentado gracias a las investigaciones de José, y además contaban con clones que conservaban su cerebro y recuerdos hasta cierto punto en el tiempo. Pero no se trataba de producir Dalkis cualquiera. Siguiendo la visión de Graham, esta nueva era de Dalkis estaría basada en individuos humanos específicos con los que habían combatido. Usando su ADN como estructura base, lograban crear Dalkis únicos, más fuertes y peligrosos. Los que se consideraban fracasos eran enviados a Graham y a otros para entrenamiento, aunque ninguno de esos Dalki regresaba jamás. El laboratorio se había expandido al doble de su tamaño inicial para dar cabida a más proyectos. Incluso habían creado Dalkis con el único propósito de ayudar en los experimentos y otras tareas. En una sección apartada del laboratorio, casi olvidada, quedaba un espacio que había perdido relevancia por los nuevos avances. Había otra razón para su abandono. Aquel lugar había sido el laboratorio privado de José. Todo lo que servía había sido retirado y distribuido a otras áreas. En el fondo, tras una pesada puerta asegurada, había varias celdas, bestias peligrosas, Dalkis usados para experimentos, y en contadas ocasiones prisioneros. Estos quedaban confinados tras un grueso muro de vidrio reforzado. De todas las celdas, solo 2 seguían ocupadas. En una de ellas, alguien comenzó a golpear el cristal con insistencia. Buscaba llamar la atención de los 2 individuos que custodiaban el lugar, un clon de José y un Dalki de 3 picos. En realidad, ambos parecían vigilarse mutuamente. «Oigan, ¿qué demonios pasa afuera? Hace siglos que no recibimos noticias», gritó el prisionero. «Con mi talento, lo único que estoy haciendo aquí es pudrirme. Vayan a buscar al verdadero José y díganle que Santoro quiere hablar con él». El hombre tras el cristal era Dominique Santoro, exmiembro de los Cuatro Grandes. No sabía cuánto tiempo había pasado en esa celda, pero nunca había tardado tanto en recibir una visita del verdadero José. Al no obtener respuesta, soltó un largo suspiro. «Está muerto, ¿verdad?», preguntó, y notó un leve sobresalto en uno de los guardias. «Vaya, parece que sí te afecta. Ahora ya no sé quién va ganando esta guerra, ¿los Dalki o los humanos? ¿Tú qué opinas, amigo?». «No soy tu amigo», respondió de inmediato el otro prisionero. Estaba encorvado, meciéndose hacia adelante y atrás. Bajo sus ojos se marcaban profundas ojeras, y su largo cabello negro, sucio y enmarañado, se extendía en todas direcciones.
No puedes decir que José está muerto hasta que lo veamos con nuestros propios ojos. Loco como siempre, Kurokuo-oti, murmuró Santoro. Entonces dime, ¿por qué crees que no ha venido a vernos? No es como si los Dalki fueran a decirnos si murió. Apostaría que el chiflado de Graham se lo cargó. Y todo por una tontería, como que José le regaló una camisa hawaiana. Nadie contestó. La tensión se volvió habitual, y Santoro terminó recostándose otra vez en su cama. Dime algo, Shiki, continuó. ¿Por qué diablos eres tan leal hacia ese tipo? Aquí no tenemos nada mejor que hacer, así que hablemos. No somos más que ratas de laboratorio, pero tú estabas con él mucho antes que yo. Y aún después de todo, sigues preocupado por él. Lo miró con sorna. Con lo pegado que estabas a él, cualquiera diría que estabas enamorado de tu mejor amigo, y con tu habilidad, podrías haber hecho que te correspondiera. Vamos, admítelo. Al menos lo pensaste una vez, aunque conociéndolo, seguro tenía alguna precaución para evitarlo. O lo intentaste y terminó rebotando en ti. Santoro nunca ya había sido tan hablador, pero la soledad lo estaba volviendo loco. Tener un vecino era lo más cercano a un compañero, aunque fuera para molestar. Y entonces, el otro habló. Él me salvó. Su voz sonó grave, sin titubeos. Yo era solo un niño hambriento en la calle. Y él me dio de comer. Eso fue suficiente para que decidiera entregarle mi vida y hacer lo que él quisiera. Mis padres, o no me querían o no podían mantenerme. Un día simplemente me dejaron tirado. Los otros sin techo me golpeaban por ser más débil y me robaban lo poco que conseguía. El resto de la gente fingía que no existía. Él fue el único que no lo hizo. Cayó un momento, pero luego continuó. La gente dice que, en mi situación, preferiría morir. Yo no... Cada día dolía, por el hambre o por las palizas, pero morir siempre me pareció aterrador. Yo solo quería vivir. ¿Por qué no se me permitía vivir? ¿Por no tener dinero? ¿Por ser un niño? Porque a nadie le importaba. Él cambió eso. Me dio una razón para seguir vivo, y decidí ayudarlo en lo que fuera. Santoro lo escuchó en silencio. No era una historia única. Durante la guerra muchos habían sido abandonados. Los inútiles, los que no tenían habilidades, nadie los quería. Suena sospechoso, comentó Dominic incorporándose. ¿Y si solo te recogió porque sabía lo que podías hacer? Te usó para lidiar con los vampiros. Vamos, no tiene a ningún otro humano a su lado aparte de nosotros dos. ¿Por qué no le dices la verdad? Añadió, mirando al clon de José, que probablemente sabría la respuesta. El prisionero de cabello negro lo miró por primera vez. Aunque fuera así, ¿qué importa? Fue él quien me sacó de ese infierno. No me interesa si fue por ayudarme o por un motivo oculto. El silencio volvió a instalarse, pero en la mente de Santoro una idea comenzaba a germinar. Si José está muerto, tenemos que salir de aquí. ¿Y tú? Preguntó de pronto su compañero. ¿Llegaste un día junto a él? ¿Cuál es tu historia? Santoro no pudo evitar reír. Ah, yo hice algo increíblemente estúpido. Tal vez no los conozcas, pero me enfrenté a un grupo llamado la familia Valdés. Y después, supongo que podrías decir que José también me salvó. Una idea le cruzó la mente y lo miró fijamente. Espera, ¿cómo sabías tú que la familia Valdés vendría por mí ese día? Preguntó, dirigiéndose al clon de José. El clon giró la cabeza hacia el Dalki, luego avanzó hasta situarse frente al vidrio, mirándolos desde el otro lado. Capítulo 1436. Un día extraño. Ese día, algo se sentía diferente. Normalmente, sin importar cuánto se quejara o hablara, nadie reaccionaba a lo que decía, pero hoy dos personas habían respondido de forma distinta. Tal vez este sea el día. Siento que algo va a cambiar, pensó Santoro, pasándose la lengua por los labios secos. El clon de José lo miraba en silencio, lo que solo lograba irritar más a Dominic, hasta que terminó explotando. ¿Vas a responderme o viniste a quedarte mirándome la cara todo el día? Estalló, frustrado. No pareces saberlo, intervino su compañero de celda. Es muy probable que no tenga idea de lo que preguntas. Cuando yo estaba con Graham y José, me obligaron a modificar los recuerdos de los clones en la instalación como medida de seguridad. Según entiendo, era para que siguieran obedeciendo a Graham, aunque fueran solo copias, añadió. El clon giró la cabeza hacia la otra celda.
¿Me estás diciendo que mis recuerdos no son míos? ¿Tiene que ver con la habilidad de la que habló? Siempre sentí que algo no encajaba. Sin decir más, el clon volvió a colocarse junto al guardia Dalki de 3 púas, que le dirigió una mirada cargada de desaprobación. Estaba claro que no le habían gustado esas palabras. Pasó un rato sin que nadie dijera nada. Todos seguían en lo suyo. Todos menos Santoro, que en su mente tramaba un plan para escapar. Todos los clones deberían tener los recuerdos del original hasta el momento en que fueron creados, ¿cierto? Preguntó Dominic. Entonces, él debería haber sabido la respuesta antes de que tú manipularas su memoria. ¿O me equivoco? Malik, respondió el hombre de la otra celda, dándole su nombre. Y sí, tienes razón. Pero no hay forma de saber cuándo fue creado cada clon. Algunos podrían haberse hecho hoy mismo, suponiendo que José siga vivo, replicó Santoro, afilando la mirada. Aunque hay alguien aquí que seguro conoce la respuesta, ¿verdad, grandulón? Hoy es un día extraño, volvió a pensar Dominic. 2 personas ya habían actuado de forma inusual. ¿Por qué no intentar que una tercera también lo hiciera? ¿Por qué no nos dices la verdad? Provocó. ¿Qué daño podría hacer? ¿Tienes miedo de Graham? Y yo que pensaba que los Dalki no conocían el miedo, que siempre buscaban ser los más fuertes de su raza. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa burlona. Pero lo que haces aquí es todo lo contrario. Vamos, admítelo. ¿Metiste la pata con Graham o con alguien más y por eso te dejaron de niñera? Ninguno de nosotros tiene una habilidad que nos permita escapar, y este clon de José es más que suficiente para vigilarnos. La voz de Dominic se volvió más venenosa. Aunque tienes todo el derecho de temerle. Para él, tu vida no vale nada. Siempre repite que todo lo hace por el futuro de la raza Dalki o para crear la raza completa. Pero, ¿es ese su verdadero objetivo? ¿Es un sujeto que se come a otros Dalki para hacerse más fuerte? ¿En serio crees que trabaja por el bien de ustedes? No, amigo, él es distinto a todos ustedes. Y no hablo solo de sus gustos raros para vestir. Tal vez lo único que quiere es llenar el mundo con versiones de sí mismo. Dominic fue bajando la voz, pero mantuvo la mirada fija en el Dalki, buscando cualquier reacción. No obtuvo nada. Tal vez tenga un maldito rostro de póker, pero este parece más frío que el resto, pensó. Un golpe sonó en la puerta exterior. Cuando se abrió, entregaron comida al clon de José, una bebida y una ración mínima para mantener vivos a los 2 prisioneros. Nada especial, solo una papilla insípida y agua. El vidrio tenía una pequeña compuerta que podía abrirse desde fuera. Normalmente el clon solo colocaba la bandeja y la empujaba, pero esta vez hizo algo distinto. Cuando abrió la ranura para Malik, metió las manos junto con la bandeja, colocándose de forma que el Dalki no pudiera ver bien. José no dijo nada. Solo miró a Malik y en silencio articuló las palabras. Quiero saber la verdad. Averigüemos si José sigue vivo. Malik captó el mensaje al instante. Rozó las manos del clon y activó su habilidad. Borraré todas las modificaciones que hice en su memoria, pensó. La interacción duró apenas un segundo. Luego, la bandeja fue entregada y el clon pasó a la siguiente celda, donde estaba Dominic. Fue entonces cuando habló. ¿Quieres saber cómo supe de ti? Dijo el clon, su voz más grave. Tu familia ha sido vigilada por los vampiros durante mucho tiempo, Dominic Santoro. La atención de Dominic se encendió al instante. Tal vez, este día no solo fuera extraño, sino también prometedor. Tu habilidad puede cruzar barreras, más de las que imaginas. Hace mucho tiempo usamos a uno de tus ancestros para transferir cierto poder. Un poder que consideraron demasiado peligroso y por eso quisieron borrar tu linaje. El clon sonrió de forma amarga. No sientas pena. Tu familia siempre fue escoria. Por eso pasaron por alto un detalle. Ese ancestro tuyo violó a varias mujeres, y antes de morir dejó a una de ellas embarazada. Ella jamás habló del niño, y así sobrevivió tu sangre. Con el tiempo, descubrí que las habilidades siempre encuentran a quienes mejor pueden portarlas. Aunque Santoro nunca enseñara su poder, reaparecería en la persona indicada. Y tal vez, el linaje más apto aún existía.
El clon avanzó un paso, su voz cargada de intención. Seguí el rastro. Busqué a las mujeres que ese hombre había maltratado, y así encontré a uno de tus antepasados. Le conté quién había sido su padre, y él recuperó el apellido. Solo era cuestión de generaciones, hasta que el poder regresara a su sangre. En aquel entonces, no necesitaba tu habilidad, pero sabía que tal vez un día la usaría, y por eso te vigilo desde entonces. Por primera vez, el Dalki de 3 púas dio un paso al frente. ¿Cómo sabes todo eso? Respóndeme ahora, exigió. Dominic no se inmutó. Aquellos crímenes habían ocurrido siglos antes de su nacimiento. No eran su problema. Lo que veía era una oportunidad. Parece que ya lo recuerdas todo, dijo, esbozando una sonrisa. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Correr con Graham? ¿Eso te servirá de algo? Se inclinó hacia el Dalki, su voz convertida en una serpiente tentadora. Hagamos un trato. Ya escuchaste lo que dijo. Yo tengo un poder especial, un poder que puede cruzar límites que ni imaginas. Podríamos mantener un secreto incluso para Graham. Dominic entrecerró los ojos. Su sonrisa ahora era una promesa oscura. Puedo darte poder, amigo, suficiente para aplastar a Graham. ¿Quieres seguir viviendo con un futuro incierto? ¿O prefieres crearte uno propio? Capítulo 1437. Una nueva era. Para ser sincero, Santoro no estaba seguro de que el Dalki aceptara su oferta. Si al menos hubiera mostrado alguna reacción a sus provocaciones anteriores, tendría algo a lo que aferrarse, pero su silencio empezaba a ponerlo nervioso. De algún modo, las palabras de Dominic habían logrado convencer a los demás en la sala, y Malik había hecho su parte. Pero si el Dalki resultaba ser leal a Graham, Dominic tendría que rezar para que el clon de José fuera lo bastante fuerte como para vencer a un Dalki de 3 púas. Un 3 púas es duro, y sin equipo de bestia, aún más. Tal vez Malik podría hacer algo si logra tocarlo antes de que lo aplaste, pero dudo que el clon pueda solo, pensó Santoro. Lo bueno era que el Dalki no había rechazado la propuesta de inmediato. Se mantenía ahí, frente al cristal, evaluando el trato que le ponían sobre la mesa. El clon de José, en cambio, se había apartado hacia Malik y parecía asustado. Sí, con suerte no tengo que poner mi esperanza en ese tipo, se dijo Dominic. Entonces, el Dalki comenzó a reír por lo bajo. Lo que dices, me interesa. Toda nuestra raza desea crecer y volverse más fuerte, pero hay algo que todos sabemos de forma instintiva. Es imposible que un Dalki con menos púas derrote a uno con más en un combate 1-1. El 3 púas lo miró fijamente. Nuestro líder ha evolucionado recientemente a 6 púas, así que dime, humano, ¿cómo planeas ayudarme a ser más fuerte que Graham? Una enorme sonrisa se dibujó en el rostro de Santoro. Esa respuesta era la confirmación que necesitaba. Lo tenía justo donde quería. Soy un hombre honesto, dijo Dominic, modulando la voz para sonar convincente. Según lo que dices, nunca pelearías contra un 4 púas, ¿cierto? Tal vez no pueda darte un poder que supere a Graham de inmediato, pero sí puedo darte uno que te permita vencer a cualquiera por encima de ti. Crecer, evolucionar, confiar en que podré ayudarte a alcanzarlo. Jack dio un paso más cerca del cristal. ¿Conoces los poderes que poseen humanos y vampiros? Las llamadas habilidades. Pues bien, ese vampiro de ahí me capturó para usar mi poder, robar habilidades y transferirlas a otros. Su voz bajó, como si compartiera un secreto prohibido. Pero hay algo que Graham no sabe. Tu líder cree que no puedo pasar estos poderes a Dalkis o a vampiros, y yo estoy dispuesto a darte una habilidad que te hará más fuerte. Siempre guardo las mejores para mí. La verdad, Dominic estaba mintiendo descaradamente. José nunca le había pedido transferir una habilidad a un vampiro, mucho menos a un Dalki. No sabía si existía alguna limitación, pero, basándose en lo que había escuchado hace un rato, estaba apostando a que no fuera el caso. Si un Dalki podía obtener habilidades, daría un salto evolutivo. Me gusta cómo suena eso, respondió el Dalki, justo cuando se abrió una puerta detrás de él. El clon de José aprovechó el momento para liberar a Malik de su celda. Parece que te unes a este peculiar equipo de raritos, bromeó José, con una sonrisa nerviosa.
un grupo formado por un guardia Dalki, 2 humanos y un clon vampírico. Sin duda, un equipo extraño. Viendo la mirada de Dominic, el clon sintió que debía añadir algo más. Siempre hay que tener un plan de respaldo. Si el Dalki no aceptaba, habríamos usado a nuestro pequeño amigo aquí. Le dio una palmada en la espalda a Malik. Para salir de aquí, tendré que darte una de estas habilidades, y estoy seguro de que no me dejarás ir hasta que lo haga. El único problema es que el método de transferencia es un poco complicado. Pero para que lo sepas, no estoy intentando nada raro, advirtió Dominic, girando la cabeza hacia el Dalki. Cualquier cosa por más fuerza, respondió la criatura. Santoro asintió hacia José, y, como si estuvieran coordinados, en ese momento Malik tocó la espalda del Dalki. De inmediato, recuerdos falsos comenzaron a inundar su mente. Al mismo tiempo, Dominic se impulsó contra el muslo del Dalki para alcanzar su rostro, y presionó sus labios contra los de la criatura. Era la condición necesaria para transferir su poder. Cuando terminó, Dominic se limpió la boca. ¿Ya?, preguntó. Sí, respondió Malik. No sabíamos si nos traicionaría al recibir el poder, así que le di una historia que garantizará su lealtad. Y si no, al menos el poder permanecerá en su mente. El Dalki salió del trance y miró a todos los presentes. Gracias, por salvarme, y por darme este poder. Dominic no pudo evitar preguntarse qué recuerdos le había implantado Malik para que creyera que lo habían salvado. Su habilidad era, sin duda, una de las más inquietantes que había visto, y, si podía evitarlo, nunca dejaría que Malik lo tocara. Bien, ¿cuál es la mejor forma de salir de aquí?, preguntó Dominic. La sé, respondió el Dalki. Hay varias naves en los muelles conectados al laboratorio. Las usan todo el tiempo para transferir cosas entre áreas. Sin embargo, todos saben que soy tu guardia, así que tendremos que movernos con cuidado. Tal vez pueda convencer a algunos. Y habrá quienes no les importe lo que haga, por lo ocupados que están. Pero si ven a ustedes dos, no terminó la frase. Todos entendieron lo que implicaba ser descubiertos. ¡No!, interrumpió Malik. Tenemos que ir a buscar al José original. Si no estás de acuerdo, no iré contigo. No alertaré a los guardias. Pero tampoco dejaré este lugar sin él. Capítulo 1438. El regreso de la causa. Esto era un problema. En las pocas conversaciones que Santoro había tenido con Malik, ya se había dado cuenta de que su mente era infantil. Y si no era eso, entonces estaba peligrosamente dependiente de José para todo, rayando en la obsesión. Caray, ojalá alguien estuviera así de obsesionado conmigo. ¿Cómo demonios lo logró? Component placement, pensó Dominic con una media sonrisa. Yo esperaba que el clon fuera suficiente, pero veo que no. Además, su poder es demasiado valioso para arriesgarlo. Si nos topamos con un Dalki, él podría manipular sus recuerdos para ayudarnos. Nuestra oportunidad de escapar depende de él. Yo solo soy inútil sin gente alrededor. Pero por eso mismo soy el mejor para reunirla. En realidad, estoy de acuerdo con él, dijo el clon de José, para sorpresa de todos. Fui creado hace mucho tiempo, cuando el laboratorio apenas iniciaba. Mi conocimiento sobre lo que José hizo, y sobre lo que pasa allá afuera, es limitado. Hay un problema con eso, intervino el Dalki. José está muerto. No sé todos los detalles, porque no me llevaron en esa misión, pero los que fueron a recuperar al dragón trajeron su cuerpo sin vida. Malik se quedó paralizado. Luego comenzó a pasarse las manos por el cabello, estirando la piel del rostro como si quisiera arrancársela. Se movía tan rápido que parecía que iba a prender fuego. ¿Solo su cuerpo?, preguntó el clon. Entonces todavía podemos hacer algo. Su voz ganó fuerza. Si el cuerpo original está aquí, significa que Graham lo conserva por alguna razón. Tal vez su cerebro siga intacto. Si es así, podemos crear un nuevo clon, con todos los recuerdos y el conocimiento de José antes de morir. El clon se acercó a Malik, le tomó los hombros y lo obligó a alzar la cabeza para mirarlo a los ojos. Mírame, todos somos clones, y no somos menos que José. Tenemos su misma mente, sus mismos pensamientos, solo que no vivimos su misma vida. Si creamos un nuevo clon a partir de su cuerpo, su mente vivirá. La mente del José
completo. Tenemos que salvarlo. Ahora. Luego miró a Dominic. Y antes de que digas algo, Santoro, sí, él es necesario. Hay que pensar en lo que haremos una vez que salgamos de aquí. Las palabras surtieron efecto. Malik dejó de verse perdido y volvió a aferrarse a una esperanza. Aunque fuera un clon, José sabía exactamente qué decirle para que lo siguiera. Decidieron salir de inmediato. Al dejar la sala, vieron que el laboratorio de José estaba abandonado. Había cables colgando del techo, y eso solo reforzaba la dura realidad. El verdadero José se había ido. Guiándolos iba el Dalki de 3 púas, al que habían apodado Pine por un conjunto de pequeñas escamas en la parte superior de su cabeza que lo hacían parecer una piña. La puerta exterior del laboratorio daba a pasillos enormes, en su mayoría vacíos. Solo de vez en cuando pasaban Dalkis o clones corriendo con cargas para otras áreas. ¿Por qué tanto movimiento?, preguntó Santoro. Es Graham, respondió Paine. Desde que obtuvo a la bestia de nivel demonio, ha acelerado la producción de todo. La buena noticia es que el más peligroso, Graham en persona, no está aquí. El clon y Pine caminaban lado a lado sin llamar la atención. Había tantos clones en la zona que nadie reparaba en ellos. Además, todos estaban demasiado ocupados en sus tareas para fijarse en lo que hacían los demás. Entre los dos, vigilaban que el camino estuviera despejado y señalaban cuándo los otros dos podían avanzar. Mientras observaba, Dominic notó algo más. No había cámaras. Supongo que no las necesitan. Los Dalki trabajan juntos. Y no es como si hubiera enemigos o intrusos que temer. Nunca imaginaron que uno de ellos se volvería contra su propia gente, pensó, sonriendo ante su logro. Finalmente, llegaron al laboratorio de destino. Pero esta parte sería la más complicada. Siempre había gente dentro. Y aunque el cuerpo de José no estaba en la sala privada de Graham, estaba muy bien custodiado. Frente a la puerta, 2 Dalki de 3 púas montaban guardia. La entrada estaba a la vuelta de un pasillo. ¿Qué hacemos?, susurró Dominic. Tengo un plan, dijo Malik. Pine y el clon caminaron por el pasillo y, al llegar a la puerta, se encararon con los guardias. ¿Qué hacen? ¡Sigan moviéndose!, ordenó uno de los Dalki, listo para atacar. Pero Pine se adelantó, sujetando ambos brazos de los guardias. Desde su espalda, Malik saltó por encima de ellos y los tocó al mismo tiempo. Segundos después, los 2 Dalki se inclinaron respetuosamente. «Graham, has regresado. Y es un gusto verte también, José», dijo uno de ellos. Ver aquello solo aumentó el temor de Dominic hacia la habilidad de Malik. Pine ordenó a los guardias retirarse a otra zona, dejando la entrada libre. Los 2 humanos también pudieron pasar. Dentro había decenas de contenedores de vidrio, y flotando en uno de ellos estaba el cuerpo de José. Con solo mirarlo supieron que estaba muerto. «Me pregunto qué habrá pasado mientras estábamos atrapados ahí», dijo Santoro pensativo. «También me pregunto cómo reaccionará el mundo cuando regresemos». El clon se acercó a la máquina. Era hora de iniciar el proceso y crear un nuevo José Eno. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla.
Viejo